buenas tardes a todos en casa. Gracias, Vero, por haber cuidado el kiosco. ¿Y cómo pasaron Navidad? Muy bien. Muy bien, sin problema. Muy bien pasamos. Yo pasé muy bien, bueno. Creo que agarró todo el mundo medio cansado esta Navidad, ¿no? Yo no sé si es la historia de todos Yo los no. años, pero alguna, bueno, Sí, no, o no. con historias particulares. Nosotros veníamos, sí, complejos, pero bueno, por exacto. suerte pudo ¿Usted, pasar. Connie? Yo repetí lo habitual, la noche de Nochebuena en la casa de mi hijo más chico, con su señora y sus 4 niños, y toda la familia de mi nuera. Y ayer en la misma casa, porque vino el diluvio y era la más grande, hacemos una reunión de todos los hermanos con nuestras mujeres y maridos, nuestros hijos, sus parejas y nuestros nietos. Somos 70 y nos reunimos solo para cantar y dar gracias a Dios. Ah, mira qué lindo. Y lo hacemos qué motivo. hace Una 40 Navidad bien sentida. años. Lo hacemos Qué hace lindo, 40 años Connie. y como dice uno de mis sobrinos, cuando yo era chiquilín pensé, traer a una candidata novia a esta reunión me parece que gano muchos puntos. Porque Sí, bueno, depende, ¿no? Depende No, cómo bueno, piense la chiquilina. Puede ser un clavo también. Depende de cómo, pero la verdad es que pasamos muy lindo. Bueno, y me alegro disfrutamos mucho. Divino, la Navidad cristiana, sentida al menos de la Es perspectiva cristiana. exactamente Para esa otros la- es como la Es celebración de la exactamente familia y esa tiene la otro color. inspiración. No hay ni comida ni regalo. Y sí, porque 70... Bueno, sí No, podía no, guapear. las peleas... Si hubiera comida estarían todos peleados, te puedo asegurar. Que quién trae qué, hay o no. No, ¿eh? empieza a las 5:30 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Ah, bueno, y después cada uno va a su Ayer casa. lo que Perfecto. tuvo fue la nota de que los chiquilines, que son unas porrotadas, se pusieron a jugar al fútbol bajo el diluvio y los padres decían, bueno, que se diviertan. ¿Está bien? Exacto. Y por, No, por y acá... el disfrute de los gurises es de todo, lo mejor. es de Navidad, ¿no? exacto. Son primos segundos y ¿Se dan cuenta qué increíble, no? Esto pasa siempre en el mundo entero, pero vos escuchás un relato de familia, de alegría, de amor, cariño, sea de fe o sin fe, no importa, pero de familia reunida, de alegría y festejo, y ese mismo día, no a muchos kilómetros de donde estás vos, hay Uno otro que grupo de discute por la gente música. peleándose, discutiendo, matándose. Fue una Navidad muy sangrienta. En 2 días, 7, 8, Sí. perdón, ahora 8, porque la madrugada del jueves también. 8 homicidios. Yo sé que hay una teoría que da vuelta por allí, que es la de que, bueno, que efectivamente en ciertas fechas del año suele haber mayor brotes de violencia, mayor homicidios, festividades, ¿no? Vacaciones, cosas que generan algo de tiempo libre más las emociones convulsionadas. Pero caramba, ¿no? Tampoco es que... No es que en nuestro país siempre suben los homicidios en estas fechas, pero suelen ser fines de semana o fechas que siempre hay episodios de esta naturaleza y vos decís, es la misma Navidad, es el mismo día, el mismo país, la misma ciudad. La verdad que demasiados episodios sangrientos y violentos este fin de semana, pero el que más, tal vez, o los 2 que más generaron impacto, tiene que ver con la edad de las víctimas. Uno, 19 años, el muchacho que apareció en el banco, ¿se acuerdan? Que estaba con un amigo que fue a buscar algo para tomar, volvió y estaba muerto en el banco de la plaza. Ese fue del Prado, ¿no? Pero en Rosedal. En el Rosedal. Y después, el que más impacto tuvo tiene que ver con un chiquilín de 14 años. 14 años. En un escenario bien distinto al que estábamos describiendo acá. Ya había disputa de los vecinos, estaban peleando entre amigos y familia. El chiquilín quiere interceder y termina muerto de un disparo. Después, claro, como además estaba vinculado a un equipo de fútbol, tuvo más trascendencia su caso, más repercusión, exacto. Pero repasemos la crónica de esto que no deja de ser un homicidio. Homicidio de un adolescente de 14 años en Navidad. Mirá. Sobre la 1:30 de la mañana, en calle B y pasaje peatonal, en el barrio Plácido Yauri, ocurrió el asesinato del adolescente de 14 años.
El joven era Geral Froste, un chico que jugaba como golero en las inferiores de Montevideo City Torque. Según la información primaria, se habría dado una discusión entre vecinos en la esquina del lugar. Allí habría ido el joven para separar a las partes y así se dieron los disparos. El joven recibió al menos 2 disparos en el tórax y el abdomen. Fue trasladado por su abuelo a la policlínica de Capitán Tula y falleció. Cuando concurrió al sitio personal policial, los vecinos provocaron un incendio en la casa del indagado, que luego reconoció su culpabilidad y fue detenido. Al inspeccionar la casa del hombre se ubicaron 2 pistolas de 9 milímetros. Según informó el diario El País, el indagado por el homicidio tiene 6 antecedentes penales. En el parte policial se detalla que la madre describió el desorden y que el autor fue un vecino, aunque no quiso aportar datos. Además, tras tomar declaraciones a los familiares del detenido, informaron que la pareja del presunto homicida discutía con los familiares del adolescente asesinado y el hombre salió a disparar en defensa de ella. Ahora ya está el responsable, ¿no? Sí, pero me impresiona de todas maneras que en el momento ni la propia madre, sabiendo quién era el asesino, quiso aportar datos. La turbiedad, ¿no? De toda la escena. Lo triste, en fin. ¿Comentarios, reflexiones? No, vos decías algo que efectivamente es así y que hay que introducirlo en el análisis, porque claro, el impacto es ese que vos decís. Estamos celebrando la unión, la familia, sí, el estar vivos, sí, y simultáneamente está pasando esto. Pero cuando uno va a los datos históricos de homicidios, se encuentra con que efectivamente diciembre y enero, y en particular los días festivos, son días donde se incrementa la violencia y también se incrementa la violencia homicida. Después, eso rechequealo, porque yo en ese mismo ejercicio empecé a rechequear con estadísticas en nuestro país. Sí. Y aparecen los meses más violentos, mayo. O sea, fuera de la estadística. Mirá que lo chequeé, ¿entendés? incluso lo chequeé con Emiliano Rogido, que es casi que el número 1 en análisis de homicidio. Si hablamos tradicionalmente, sí, pero si vas a las estadísticas más recientes... Bueno, no, está bien, revisémoslo, pero en el estudio que inclusive encargó esta administración, que se llama Diagnóstico de los Homicidios, que va del 2011 al 2022, ahí sí hay una recurrencia en los meses de diciembre y enero. Ahí hay factores que tienen que ver con más tiempo libre, más interacciones en el espacio público, más consumos de alcohol, las emociones a flor de piel. Exacto, porque este caso... Porque son fechas festivas. Claro, hay un altercado entre vecinos que deviene en disparos y en un homicidio, porque también vivimos en una sociedad donde lamentablemente la presencia de armas de fuego es cada vez mayor. Y lo que nos dicen constantemente los especialistas es que las dificultades que está teniendo Uruguay para controlar la proliferación de armas de fuego en la población civil son un problema. Pero además otra cosa, además del tiempo, hay una recurrencia en los perfiles de las víctimas, mayoritariamente hombres, jóvenes, pobres, aunque también hay mujeres, hay casos de femicidio, digo, la mayoría, y luego la distribución territorial. Hay una recurrencia muy fuerte en ciertas zonas del área metropolitana y en particular en ciertos barrios. O sea, no es un fenómeno generalizado el de la violencia homicida en Uruguay, sino que está muy concentrado, lo cual habla de que las respuestas de política pública también tienen que tener en cuenta esta georreferencia, estos perfiles sociales y estos momentos del año para afinar mucho más. En eso último que está diciendo hay consenso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Comparto la lectura de Diego en todo lo que ha mencionado. Sobre todo el tema de la tenencia de armas en la población civil, que es un tema que Uruguay le sigue quedando lejos y que no lo asocia el problema de la violencia que se está manejando y que no lo asocia como factor clave en el aumento de los homicidios. Yo creo que cuando nos pasan estas cosas también la impotencia es grande porque... Diego mencionaba el diagnóstico y los elementos que se manejan, de justamente bueno, saber que estas fechas, la geolocalización también de estos episodios, los datos los tenemos, la impotencia de no llegar antes y la complejidad también. Porque la prevención no pasa por el policía en la esquina a ver cómo pasa el fin de semana. Es que la prevención no pasa porque justo para esa fecha
Tal cual. no lo resolvés. No lo ¿viste? resolvés con Exacto. patrullaje, está clarísimo. De hecho, ha existido un aumento en la presencia policial que creo que aporta a la disuasión de otro tipo de delitos. Sigue siendo el gran desafío el tema de los homicidios porque la violencia en Uruguay es un problema. Bien. ¿Algo para agregar? No, yo, digo, uno le angustia pensar que alguien esté en el ánimo de resolver a los tiros unas diferencias entre vecinos. Esto es, hay una corriente nueva de tipo sociológica y antropológica que inclusive se ha probado en el Uruguay. Descarto que Fernanda sabe mucho más de esto, con respecto a los, digamos, intermediarios que procuran encontrar diálogo entre peleas de vecinos, etc. No obstante, el liberar a la bestia humana, porque en última instancia es eso, es dejar libre a la bestia humana sin ninguna consideración a cuál es la magnitud de los motivos de la ira. Porque alguien me podrá decir... La bestia humana no, sin estar atravesada por la culturización, Bueno, la educación, bestia humana está, digamos, en algún lugar metido en las respuestas de nuestros ancestros en 4.000 generaciones. Pero el hecho concreto que alguien piense o deje fluir la ira, que es un sentimiento complicado, por supuesto, y que requiere del control de la educación, sin ningún freno y pudiendo, digamos, hacer algo como lo que hizo esta señora, realmente a uno lo angustia. Yo hoy de mañana, porque suelo escuchar radios argentinas, escuché exactamente el mismo caso en la ciudad de Buenos Aires, en donde dos vecinos que estaban discutiendo por el tema del volumen de la música. El joven era un conductor de colectivo, fue a la casa de su vecino al lado a decirle, mire, yo tengo niños chicos y usted podría bajar. Al revés. ¿O fue al revés? Ah, Al el revés. señor. El señor que era policía retirado vino a increparlo Ahí está. a las 6 de la mañana porque tenía la música alta. Ahí está. Y la solución de este policía de 74 años fue matar al colectivero de 3 balazos. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? ¿Ah? Y bueno, ¿y dónde estamos? Porque tú sos de la teoría que en realidad estamos mucho mejor que la época medieval. si No, se por quiere. supuesto, por supuesto. Pero con Digo ese dato que- tampoco pareciera que estamos demasiado bien. A ver, lo que yo he dicho siempre, y esto está avalado además... No, ya sé, es no por los perder la grandes- perspectiva evolutiva. Y mi amigo Steven Pinker, que se ha dedicado a esto desde su cátedra en la Universidad de Harvard, es que la manera de resolver los conflictos violentamente entre los humanos experimentaron cambios a lo largo de los siglos y por eso hoy la educación puede subir uno el tono, pero no se agarra las piñas. Y si se agarra las piñas no termina las cuchilladas. Ahora... O batiéndose a duelo. al- O sí, porque en definitiva, ¿qué es lo que se está lo que están Bueno, haciendo? ahí está. Y todavía queda el tema de batirse a duelo, que hay algún debate sobre la materia. Pero a lo que me refiero es, aún con los límites que tenemos, evidentemente nuestra educación ha fallado allí. No quiere decir que los uruguayos no nos matáramos entre nosotros cuando estábamos de los distintos lados de una trinchera. Quien sepa un poco de historia nacional sabe que hay historias terribles de todas las guerras de nuestra historia, la de la independencia y después la de la vida, la vida independiente y las luchas fratricidas, que terminaron siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, en el perdón recíproco, e inclusive con algunas formas de olvido, que es esa historia de las parejas de hijos que habían estado de los dos lados. Pero está visto que hay que hacer un esfuerzo y para mí no hay otro instrumento
instrumento como la educación. Son No muchos sé. los mensajes que están llegando. De verdad que han, sí, que generan bastante estupor, porque además tampoco es que justo en este escenario, en lo que tiene que ver con seguridad pública, tampoco es que la nueva administración venga con la receta mágica. Por lo menos no la Pero no para la estas anuncia. cosas además no hay receta. Parece que tenemos que darnos por vencidos de que exista receta mágica y en todo caso apostar a la madurez de un sistema político capaz de llegar a políticas de Estado e insistir en ellas y a largo plazo, ¿no? Y la claridad de que no va a ser en el corto plazo. Sí, además hay que destacar, porque Sí. el fin de semana no solo... Porque fueron 8 muertes diferentes. Sí. Hubo muerte por ajuste de cuentas. Sí, claro, o sea, la violencia en toda su expresión, desde hubo muerte por la de femicidio, género. hubo muerte por femicidio, Sí. hubo muerte, como en este caso, un lío vecinal que termina con el chiquirín. Hubo de todo, ¿no? Y además, sumarle a eso cosas... Hubo algunos accidentes de tránsito, 2 personas que chocan y matan a un peatón que estaba cruzando la calle. Hubo incendios. Sí, Que también hubo un par de pasan. incendios. Lugares que gente que va a quedar sin trabajo ahí, porque eran galpones que hay que derrumbar y una colchonería que quedó en ruina. Bueno, pasó de todo este fin de semana, realmente. Ahora, el tema de la violencia, como no me acuerdo, la violencia está en nosotros, dice una película es que que fue. sí, Entonces, nadie dice que no lo esté. El tema, ¿qué hace la diferencia que vos la puedas controlar, ¿no? ¿Cómo Y que te controle a vos? no, lo que ocurre es que a ver, estas fueron las cosas, probablemente en estas fiestas, y probablemente en otros fines de semana que no fueron fiestas también hubieron de 7 a 8 muertes, porque pasó también Sí, en el sí, correr del exacto, año. sí, sí. Probablemente también en ese momento deben de haber habido 1000 problemas vecinales que no terminaron así, que se solucionaron. Debe haber habido problemas intrafamiliares que tampoco terminaron así. Es decir, capaz que lo que terminó sin violencia no lo conocemos. Conocemos lo que terminó con violencia. Y entonces a mí me interroga de cómo vos podés hacer eso. Lo que está claro es que, en fin, que la gente está dirimiendo las cosas de la peor manera posible, ¿no? Y yo creo que lo único que puede hacer uno, más allá de que las autoridades tendrán que ver y trabajar en eso, es exhortar a que así no se arreglen las cosas. Porque a mí me ha pasado también, hasta en el tránsito, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando uno llega a un momento que va a discutir algo, y, pero si yo tengo tantas cosas para hacer hoy, voy a discutir, me voy a seguir de largo, tengo 1000 cosas más lindas que hacer que discutir, ¿me entendés? Porque te pasaron por adelante. Y sin embargo, hay episodios que ustedes han visto donde se han bajado y han matado a una persona. Acá en Uruguay, ¿eh? No en Argentina, que es bastante normal, acá en Uruguay. Entonces, uno no... Mira, Hay la muestra del INE, del 2023, del INE, perdón, del Ministerio del Interior, los homicidios consumados en el 2023, cómo se distribuyeron. Esto justamente no respalda la teoría de, especialmente en los días festivos, ¿no? Pero se sabe que sociológicamente hay referencia a esa tradición. Los meses más violentos fueron de asesinatos con homicidios consumados, mayo, agosto y octubre. Mayo, agosto y octubre. Fue en el año 2023 meses en los que se registraron las cifras más altas. Dentro de esas cifras más altas, sí, mayormente sábados y domingos. ¿Qué mayormente? Homicidios durante los fines de semana, sábados y domingos. Han habido varios fines de semana con estos índices, por lo menos que yo me acuerdo, no sé varios, pero un par hubo por lo menos en el año. Ahora, ya digo, si vos mirás esto que sucedió, de los 8 hay 3 o 4 que claramente son ajuste de cuentas, ¿no? A uno que estaba sentado en la calle y le pegaron, le tiraron uno de tiro, bueno, alguno en el Chuy, en Rivera, que también lo mataron. Pero estuvo toda la gama. Ajuste de cuentas, los líos intrafamiliares, y líos entre vecinos, como fue el chiquirín de 14 años, que lo matan por separar a la madre de la otra persona. Uno lo único que puede decir, che, pero vale la pena. No, yo no hablo tanto, ¿sabes? No hablo tanto de la gente que son sicarios. Porque ahí la ley de la selva. Y es muy difícil que vos sepa. Ahora, sí es cosa de vecinos. De gente que convive... En lo que se considera como la convivencia.
Que vos estás No, conviviendo, donde te no hay pelea un vecino con ajuste de otro. cuenta mediante, ya sea lo que... Y a un chiquirín, y viene un hombre que ya tiene antecedentes, viene armado, le pega por la espalda, creo que le pegó el primer tiro. Es una cosa que vos, pero che, ¿dónde estamos? Lo único que vos Bueno, podés a hacer... veces, ¿no te pasa a veces que me ha pasado un par de veces de advertir en el tránsito que hay un sacado que se empecinó con el de al lado? Capaz que el de al lado hizo una burrada, no sé, no importa, pero la respuesta del sacado te dan ganas de ir a decirle al otro, déjalo que te diga lo que sea, quédate Y quietito. donde se junten dos porque sacados, claro, claro, ¿viste? pasa lo que pasa. Y además, ese tipo de episodios en el tránsito, los que manejamos, en diciembre vemos que se producen mucho más en el entorno de la fiesta, por sí, todas la las falta de- ansiedades, la ansiedad, de que la me quiero ir para bocina. afuera, de que Ah. quiero llegar con los regalos, de que, viste, una cosa donde la razón Pero acá estamos de nuevo, el se valor nubla. de la vida. ¿Qué pasa que el valor de la vida pasa a ser tan poco, no? Lo que pasa es que ahí también hay algo de lo que decía Connie que lo traigo en el sentido de que realmente no podemos decir que todos estos episodios sea un homicida psicópata patológico el que está detrás, sino que en algunos casos lo que fallaron fueron o frenos inhibitorios que se debieron haber generado en la psicología de esa persona por medio de la educación, de los cuidados familiares, que quizás no, los claro. está teniendo, y nuevamente, poco sueño. Alcohol, pongamos el tema del alcohol arriba de la mesa. Y yo no digo que tomarse una copita o dos o tres esté mal o que la mayor parte de los seres humanos manejemos bien el tema del alcohol. Pero las personas que tienen ya algún problemilla psicológico de base, poco sueño, emociones a flor de piel y largas jornadas de bebida. Toda la civilidad que le queda. Claro, obviamente. porque ¿cuál es el efecto del alcohol sobre el cerebro? Es una droga que es depresora del sistema nervioso central y parte de lo que deprime son estos frenos inhibitorios. Por eso, digo, los que no tenemos problemas de violencia, capaz que bailamos de una manera bastante más extrovertida y otro que tiene problemas de control de la violencia, entonces con unas buenas cantidades de alcohol encima, termina haciendo lo que en otras circunstancias no debía hacer. Y sobre esto de que son distintos tipos de homicidio que traía Jorge, eso es un punto clave, porque lo que nos dicen los especialistas es que no hay una estrategia genérica contra los homicidios, que lo primero que hay que hacer es saber separar una cosa de otra y Por tener eso se estrategias instaló focalizadas. la perspectiva de género en lo que tiene que ver con el homicidio a mujeres Entre por otras. odio. No es lo por mismo género. un agresor de género Claro. que alguien que está metido en el crimen organizado Sí, o ponele alguien que vamos aprendiendo algo en el camino, pero siempre uno tiene la sensación que, de todas maneras, la estás corriendo un poco como de atrás, ¿no? Pero bueno, yo ahí vuelvo a insistir en una discrepancia que se pasó por alto, se señaló, es verdad, pero después pasó por alto, la dejamos también, como comunicadores y periodistas, pasarla por alto. Y es el enfoque del estudio de Rogido, que no coincidía mucho con ese 11% De los ajustes de cuenta. de los que suponían o explicaban los homicidios mayormente atribuibles a los ajustes de cuentas. No era el resultado del estudio. Y eso era clave, porque en realidad no es lo mismo imaginar una sociedad en la que tenés que afrontar la violencia, especialmente originada en el delito, que supone una realidad determinada, unas causas específicas y que implica un abordaje específico, a que si estamos hablando de que la mayor violencia la tenés a nivel intrafamiliar, la tenés a nivel de convivencia, es otra complejidad. Y se acuerdan, ¿no? Que había números distintos ahí. Sí, ¿O no? ¿Sí? Sí, se El generó- 11% se era... generó un debate ahí, sí. ¿Era o no era atribuible a ajuste de cuentas? Bueno, un informe decía que sí, otro decía que no. No me parece nada menor que eso haya quedado como así, como que En sin todo caso- trascendencia. En todo caso, Porque lo para que- mí es clave esto. Con lo que tenemos que quedarnos, me parece, de lo que señala Rogido es, ojo, no nos comamos la pastilla, sistema político y opinión pública en general, que esto es solo por el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Exactamente. Ojo, porque hay otro componente Exactamente. muy fuerte que también está en crecimiento de homicidios que tienen otra etiología, es decir, que tienen un comportamiento que tiene otras causas que no necesariamente es la presencia del crimen organizado. Exacto. Y otro dato es que, digamos, en el caso de la ciudad de Montevideo,
tenemos unas cifras que, comparadas con sí mismas hace 40 años, registran un apartamiento completo de las medias de hace 40 años. Es decir, hay algo en lo comportamental. Y cuando uno compara lo internacional, aún en América Latina, aún cruzando el charco en la propia ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene 4 millones y tantos de habitantes, solo adentro del conurbano. Claro, del conurbano. No, sin ir afuera del conurbano son más de 10 conurbano, millones. tiene, digamos, las cifras de Montevideo son muy malas. Entonces, digo, que la comunidad esté diciendo qué disparate, qué desastre, y después pase el fin... Digo, nosotros en los últimos 4 meses hemos tocado este tema 5 veces, y siempre nos provoca alarma, pero vuelven a aparecer los fenómenos. Sí. Entonces... Y yo entiendo que parte del problema también de por qué nos cuesta abordarlo es porque siempre hablamos de violencia o la entendemos únicamente cuando se produce un homicidio y no entendemos que los actos de violencia, nosotros somos parte de la violencia que maneja la sociedad. Cuando se comunican los medios de comunicación, cuando se habla desde el odio hacia las personas que piensan distinto, obviamente es todo parte del mismo problema. Lo que pasa que es eso, la violencia nos queda como un concepto tan abstracto que creo que solo se aborda a la hora de, o se encuentra como explicación a la hora de lo que Jorge decía, son delitos que muchas veces no tienen el origen, el delito es el mismo, es el homicidio, pero con vinculaciones totalmente distintas o en casos que no comparten los mismos patrones. Sin embargo, yo creo que son manifestaciones distintas de los distintos tipos de violencia que manejamos. Pero ojo, porque tampoco me parece que haya que asumir en general la responsabilidad de un comportamiento violento al punto de lesionar físicamente y terminar con la vida del al lado. Estoy de Yo acuerdo. sé que puede haber violencia hasta en que la forma de expresarse de alguien o de otro, pero estamos llamados a entender, decodificar. Exacto. Y controlar emociones, administrar emociones. Controlar emociones... Entonces no es responsabilidad del emisor, sino también de cómo el receptor maneja las cosas. Ojo. Sí, pero lo que digo es que existen grados de violencia muy claros, estamos muy en una marcados. sociedad muy violenta. De libre pensamiento, democrática. Esos son valores. Esos son valores, Fernanda. No nos podemos equivocar y quedarnos con que pareciera que vivimos... Pero es que creo que estamos hablando de cosas distintas, me parece, porque yo en ningún momento estoy cuestionando ni el libre pensamiento ni la libertad de las personas. Pero desde el momento en que si todos somos parte de la violencia, estás cuestionando un poco también la libertad de las personas. ¿Pero qué tiene que...? No tiene nada que ver la libertad de las personas con la violencia que yo estoy cuestionando. Yo digo que no necesariamente, un poco lo que mencionaba Jorge, hay veces que llega a desenvolverse de esta manera y se produce un homicidio y es el peor de los desenlaces, pero ¿qué va pasando en el medio para que eso se construya? La trayectoria. La persona no es que un día se le ocurrió o que genera esa reacción de la nada. Y de verdad siento que esta sociedad está enferma en un montón de aspectos. Yo veo una sociedad violenta. Yo veo a las personas reaccionando de manera violenta. Que no son todos, que no son en todos los ámbitos, está bien. Pero me parece que en un montón de distintos temas. Lo que pasa es que, claro, muchas veces responde a... a contextos, a lo que has aprendido, a cómo tú has aprendido que se resuelven los conflictos, pero no deja de verse esa contestación, esa identificar al otro como un enemigo. Yo lo veo clarísimo y a mí me recontra preocupa. Digo, si pensamos que la violencia son solo los homicidios, vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir creciendo. Estoy de acuerdo que no son solo los homicidios, obviamente que no, y que por eso además hay un montón de otros delitos que remiten al comportamiento humano y que son entendidos desde justamente lo que no es esperable en una sociedad en pos de la convivencia. Eso es una cosa, ¿está? Sí. Y entiendo que a dónde vas. No son solo delitos. Lo que no me gusta terminar es porque eso es muy... diluye muchísimo las responsabilidades. Cuando todos somos responsables. Y realmente no podemos saber ¿entendés? si detrás de esos comentarios tan virulentos que aparecen en redes sociales hay Vamos alguien... a identificar al responsable. ¿Quién sería? Denme el responsable, si quieren identificar responsable.
No, pero lo que pasa es que yo no creo que es algo que se pueda dirimir en el individuo, más allá de que hay individuos que son homicidas y hay que Por eso penarlos. yo estoy hablando O del sea, comportamiento desde la sociedad. desde la sí, o sea, la parte de tu argumento que me parece interesante es que quizás estamos viviendo en una sociedad en donde somos como más tolerantes a las expresiones de odio, de agresividad, de inclusive de denigrar la identidad del otro, ¿no? Eso se hace como a costo cero prácticamente, porque además muchos de los que los hacen se ocultan en perfiles anónimos y demás. Yo no creo que eso esté vinculado con los homicidios. Parece que los homicidios responden a otra lógica. Es cierto, si vivís en una sociedad que tolera más la violencia o que normaliza la violencia, es posible que sea más fácil dar el salto a agredir físicamente al otro. Supone un salto. Es un salto que no Es lo una da espiral. cualquiera. Bueno, claro, pero obviamente. entonces por eso no me parece que la Pero- explicación esté en porque No, estamos no. todos Lo- más violentos lo en que sí general, quería no. traer- Que sea la explicación. Lo que sí quería traer es esta teoría que hay que, por eso me interesa tanto que se puede evaluar el programa de interruptores contra la violencia, que tiene que ver con cierta cuestión Intermediación. epidemiológica de los homicidios, que por eso se dan en un perímetro territorial restringido, ¿sí? Porque muchas veces, y por ahí puede haber algo de por qué esa madre no quería dar datos. Porque vos perdés un familiar por una agresión homicida, pero no sabés si capaz que generás las condiciones para que te maten a otro, porque son La barrios... venganza, el miedo. Porque son barrios quizás en donde el que habla y le da datos a la policía es alguien que va a ser agredido. Entonces, el intervenir a nivel territorial pasa a ser una punta de la madeja bien importante por la concentración geográfica que estos homicidios tienen. Se decía Montevideo, pero no es todo Montevideo. La diferencia en tasa de homicidios entre barrios en Montevideo es enorme. O sea, vos tenés barrios, todos los barrios, digamos, del centro-sur, que tienen tasa de homicidios 0.1, 0.2. Y en nuestro mismo Igual hay que departamento, verlo- a 20 minutos de distancia, el tipo de homicidios hay tenés que ver ahí. barrios con 40 cada 100.000, con tasas centroamericanas Sí, sí, de exacto. homicidio. Tenés que ver De ahí favela. también Exacto. el tipo de homicidio. Nos apunta Claro, Gustavo porque no Álvarez, todos. el A ver, psicólogo homicidios forense. hay- Dame un segundito, pará. La actuación violenta siempre va precedida de factores predisponentes, biopsicológicos, preparantes, entre paréntesis, alcohol, droga, educación, y disparadores que son circunstanciales y a veces totalmente banales. Claro. Decía Yo digo, en Jorge. este mismo contexto que hay acá, si vos mirás lo que pasó este fin de semana, ¿no? Hay gente que fue, la mayor parte de ellos, es gente que estaba preparada, eran homicidas ya, o homicidas, o eran gente que delinquió y que dio el paso a ser un homicida. Bueno, ese Como tenía el caso del 6 chiquilín de 14 años, antecedentes, el que lo mató 6 tenía anotaciones, pero creo que no por homicidio, pero terminó pegando un tiro o 2 tiros al chiquilín. Hay otros que ya se veía, que se ve que son homicidas de antes, porque son sicarios. Fueron los que fueron y lo mataron a un tipo sentado en el cordón de la vereda porque también tenía anotaciones. Yo qué sé, deben ser sicarios lo que fue, por algo le fueron a... Pero el sicario no nace homicida, seguramente sea un chiquilín. Pero Que fue por muy supuesto. fácil reclutar porque tenía por carencia de no, todo pero- en la vida, yo qué sé. Pero ¿no? por supuesto que sí, Son cosas todo eso distintas. pasa. Pero en este contexto de lo que sucedió este fin de semana, hubo todo un poco. Sí. También yo te digo algo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros, por ejemplo, los que no se nos ocurre una cosa de esa, no nos pasa? ¿Cuáles son las normas que la sociedad está dejando de usar o ha dejado de usar? Toda la sociedad. Acá no hay ni siquiera, no digo todo, pero hay una gran parte de la sociedad, no usa, no hay amabilidad entre nosotros. No hay un gracias, no hay un con permiso, Falta no hay respeto, no hay bastante. amabilidad. Hemos perdido eso. No hay un buen día cuando uno entra a una parte. Y si Ay, vos decís buen día, no se hay ni cruzan siquiera con una gente contestación. linda, no se cruzan con gente Convivencia, buena. se llama Sí, eso. señor. Hay gente buena, por yo me Dios, encuentro con mucha gente que... No nos quedemos con el espejo más Yo me encuentro con mucha ruin. gente que es diferente. También digo, por eso te digo, la otra contracara, ¿no? ¿Cuántos líos deben de haber habido este fin de semana que no terminaron en homicidios? Fueron líos parecidos a estos. Debe haber habido un montón, pero lo resolvieron ahí. No, eso sí. Sin llegar a bueno, nada. sí, por ¿Me entendés? supuesto. Ni a pegarse siquiera. Seguro que no en todas las familias cantaron y le agradecieron a Dios, estamos de acuerdo que no. No, pero ¿está? no, por eso te pero digo, hay tantos matices. Lo que en el pasa es que medio. salta esto porque es una concentración de homicidio en poco tiempo, algunos muy jorobados, como el del chiquilín inclusive el Gurí del Prado.
Sí, 19. Se va, queda solo y cuando vuelve está con, Hoy está con un cuchillo empezaba la acá. transición, ¿no? Entre el Ministerio del Interior, justamente, del saliente y entrante. Y aparecieron 2 nombres. Uno me lo mandaste tú, Ah, sí, lo que apareció en las noticias, Sí, sí. ese podemos decirlo. Alfredo Clavijo. Está. Ahora, hay otro nombre que yo no sé si apareció en las noticias, que está circulando por algún lado, que yo no sé si se puede decir, ¿el de Sanjurjo? ¿Sanjurjo del Ministerio del Interior? ¿Ya es noticia? Ah, sí, que este gesto me hace el La productor. noticia es que se reunieron, que el gobierno Que entrante podría- recibió a Sanjurjo y que Pachá Sánchez lo contextualizó en términos de que el nuevo gobierno no puede perderse de los De un insumos valor, y el claro. conocimiento que tiene una persona como Sanjurjo que nosotros, digamos, se hizo conocido en el Ministerio del Interior, pero tiene una larga trayectoria académica en el tema. Me parece Sí, que, sí. no hay que quedarse solo con que es un miembro de la coalición, No, que no, lo está es, clarísimo. sino que es uno de los que más Y aunque sabe. así lo fuera, pero si demostró tener su valía para integrar un equipo, ¿Por qué no? Celebremos. Es el todos, mejor ¿no? criterio para integrar equipos de gobierno cuando lo que se piensa es no en el interés partidario, sino en el interés ciudadano. Yo, mientras... Sí, hay una excelente, Sería. hasta casi que hasta simbólico, ¿no? De Lo esperanza tuvimos- para una política a largo plazo. Lo Porque la tuvimos acá designación de Negro invitado va un y poco en siempre esa causó línea estupenda... también. Claro. Yo, por lo menos, que no lo conocía, me causó estupenda impresión. No solo su dominio del tema, sino la fuerza de los argumentos que son muy persuasivos. Cuando uno no es el experto, escucha, y si lo que escucha es sensato, razonable y señala los aspectos destacables, uno aprende y se le aclara las cosas, ¿no? Claro. Pero déjame decir esto. Sí. A nadie se le ocurre que en el Ministerio de Economía haya alguien que no sea un robusto economista, contador, experto en ciencias económicas. La página que tenemos que pasar es que en el Ministerio del Interior, que es un Ministerio de Seguridad, le quedó el nombre Ministerio del Interior, Sí. pero es un Ministerio de Seguridad, tiene que pasar lo mismo. No, tenemos que, me parece, eso es una opinión personal, despojarnos de la idea del ministerio político por excelencia y decir, este es un ministerio que tiene que resolver problemas muy concretos a partir de soluciones técnicas y de políticas públicas vinculadas a cómo manejar la violencia y la criminalidad. Porque aquella idea de un Ministerio del Interior más político era de otro país, donde este problema de la inseguridad no era tan grande y donde las jefaturas departamentales de policía eran el brazo del Ejecutivo Central, del Gobierno Central, que iba hacia el territorio y muchas veces se contraponía al intendente. Y ahí jugaba mucho la lógica de colorados y blancos, por ejemplo, en alguna época del país. Hoy estamos en un contexto completamente distinto y creo que la designación de Carlos Negro y estos diálogos con Diego Sanjurjo marcan un rumbo interesante. Ahora también, yo no sé cuánto incide, ¿no? Pero eso es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y no tengo idea de la incidencia que puede tener. Ahora, si ustedes ven Hollywood, y lo que Hollywood brinda, Hollywood y otros no por Hollywood. Hollywood también en la India. Otra gente que hizo cine, que hace cine, ¿no? En Es un Minas cine muy también. orientado a la violencia. Muy orientado a la violencia. Vos ves gente allí, que yo también miro y me divierto, ¿no? Ay, pero Como ¿y los Schwarzenegger. videojuegos, Jorge, ¿de ¿Eh? qué estamos hablando? ¿Y los videojuegos de los A eso voy, chiquilines? bueno, es que no me dejaste llegar, perdón, pero te digo, perdón. sí. Pero los videojuegos, todo eso que muestran que un solo tipo puede matar a 2 ejércitos juntos sin ningún tipo de inconveniente ni problema, y lo más que le pasa es un tajo acá. El videojuego que te da punto cuanto más mates. No, y te Todo voy a eso, ¿cómo está y les impactando? Yo pregunto no sé. algo, Yo en la les voy a época- preguntar algo Te voy a decir peor. algo. En la época mía, ¿qué? que yo hace años, cuando recién empezó la televisión, ¿no? Aquel me puede... Bueno, los casa no dibujitos animados eran aquellos tres conejitos que era todo paz y amor. Ahora, los dibujitos animados... ¿Cuáles eran los tuyos? Pará, me muero. ¿Cuáles eran los tuyos? Y no los había conejitos? videojuegos, ¿no? No había videojuegos en esa ¿Qué época. conejitos tenías? ¿Vos ¿Eh? qué veías, Jorge? ¿Qué Veías conejitos las- 1900... Yo veía Lassie. Yo también veía Lassie, Bueno, ¿eh? Pero Lassie pobre era más buena que Bambi. El llanero solitario nunca te mataba. Y tenía bala de plata. Bueno, pero te digo, ahora no. Ahora muere gente a rolete. Exacto. Y ahí queda el cadáver y nadie se interpreta. Para en Bonanza, ¿no había tiros? En Bonanza Pero había Bonanza- asaltos.
Pero en Bonanza no mataban a nadie otro tipo tampoco. de delito, era En contra Bonanza no la mataban a nadie propiedad. tampoco. Construcción de la violencia que Yo creo que hay toda una cuestión. ¿Qué decís, ¿viste? Fer? es parte de la construcción de la Pero violencia. claro, digo yo que algo tendrá que ver, yo no sé. Actores públicos, lo que vemos, lo que consumimos, la música, se banaliza bastante. Algo tiene que tener, que algo tiene que influir eso. Yo no sé, capaz que me dicen, no, loco, no influye nada, no bobies. Pero, No es pero la- ¿qué- no pero es qué la hacemos causa, con eso? no es el la con- causa, pero... Es el contexto. Claro, sí, pero ¿y qué hacemos con eso? Banaliza la muerte. A veces te queda- Obviamente. Vos ves... Pero para a nadie, ti era se, le la- ocurre, a nadie se le ocurre Obvio. decir qué pasa con la familia de los guardaespaldas del malo que el bueno los mató a todos. Porque deben tener familia, ese muchacho, deben tener... No, eso está... Que está... Pero sin ir más lejos, ¿de qué estábamos hablando antes de empezar el programa esta serie? ¿Cómo es? El Chacal. El Chacal. ¿Está? Un francotirador, el mejor del mundo, no sé si alguien la vio. No sé si la vieron de casa, pero llamale Chacal, llamale la que tenga a un villano de protagonista. Hay varios. ¿No te ha pasado muchas veces que te terminás poniendo al lado del villano? Soy la única, perdón, soy la única. Bueno, No, pero- es una Que uno discusión, termina yo sintiendo entiendo, que no lo atrapen. Y dice, pero ¿y por qué? Victoria, por favor. Se supone que vos tenés que estar al lado del bien, ¿no? Y sin embargo, soy la única, acabo de cometer un sincericidio. No, y, a ver... Creo que no, ¿no? ver, Que pasa, te- no. Y bueno, No, pero... no la vi. Puede pasar a más gente. Pero, olvídate, es la No, pero te mejor digo, excusa de decir no la vi. Pensá en todos los villanos de la historia, Claro. que siempre generan cierta fascinación, cierta cosa de... ¿Sos consciente que está horrible? Que está... El héroe clásico enfrentado al villano que caracteriza el mal ya está totalmente pasado de moda y en general hay... Es terrible. Nos entusiasman los personajes que tienen su lado oscuro La y su épica, lado la luminoso. épica, lo que tenga épica. Claro, claro. Ejemplos habla de miles, nosotros. ¿no? Breaking Bad, un narcotraficante, ejemplo. Los Soprano, un jefe de la mafia y sigo. Pero bueno, ahí Escobar, El padrino. Escobar ha dado para un todo. padrino, bueno, un chacal. Ah. Por eso. Y después nos sorprendemos cuando pasa. Pero yo digo, Pero tenemos pero yo los creo que son filtros distintos. funcionando. son la cosas cierta distintas. banalización de la muerte, ¿entendés? Que el muerto La mayoría no tiene significa razón. nada. Yo no sé cómo pega eso, no digo que sea la causa de nada. Digo que yo no digo que sé estoy cómo en la pega misma eso, que cómo vos. genera... Yo me puedo reír, me gusta y me puedo reír. Porque te funcionan los filtros que dice Victoria y cuando eso no pasa... Pero los gurises más chicos que miran aquello, que dicen que es posible que un tipo solo pueda con 2 ejércitos completos y que ande con una ametralladora grande así, con una sola mano, bueno, vos decís, está... ¿Cómo interpreta Chiquilín eso? Yo de chico quería ser el llanero solitario. No existía ni todo No, esto. antifaz. Perfecto, antes no existía el cine de esta naturaleza, los ¿Cómo jueguitos, no? todo. Pero en la época medieval, que no veían Netflix ni tenían los videojuegos, eran mucho más sanguinarios. Claro, Sí, sí, claro, por por supuesto. Entonces, al final, ¿hay teoría de esto? No hay Sí, evidencia está de que lleno los de videojuegos... teoría, está lleno claro, de pero de que los teoría. videojuegos te hagan más A ver, violentos, no. hay grandes directores de cine, y voy a citar a uno que tal vez lo recuerden, Sam Peckinpah, que hizo la pandilla que se llamaba Los Perros de Paja con Dustin Hoffman. Eran unos tipos, los personajes eran unos tipos, y es del 70, unos tipos de un espíritu sanguinario, y era un cine extraordinario que los aficionados al cine, digo, hoy no aparece en ninguna, digo, no sé, busquen y pongan en Ni en YouTube. los perros de paja. Ahora, cuando uno la ve, ya la pucha la cosa, O otras películas, digamos, que ya iban hacia la futurología, como La Naranja Mecánica o Blade Runner. Digo, ninguna... A ver, sí, hubo un periodo del cine que fue el de la posguerra, en el cual los grandes productores cinematográficos ponían versiones muy edulcoradas de las historias, aún de historias que eran violentas, porque si alguien recuerda a Ben-Hur, corrían con los carros y le trataban de hacer volar al de al lado, que le pasara por arriba con los caballos, pero
de todas maneras no había, y bueno, y Moisés recorría el desierto, recibía las tablas de la ley, lo iluminaba cuestión y después se le abría el mar muerto, morían todos los otros, pero no pasaba nada. Los caballos, los judíos cruzaban el mar rojo sin problema. Quiero decir, la expresión artística y la violencia está entre los elementos de la vida. La civilización le puso al ser humano las medidas del freno a lo que llamamos educación y civilización. Lo que dice Jorge es decir, buenos días y con permiso, muchas gracias. Ahora, yo debo decir, ando en el transporte colectivo de Montevideo. Las compañías que yo uso le han dado unos cursos fantásticos a sus choferes y choferas, porque todos, no sé que sean de la audiencia de este programa, todos me saludan y me preguntan cómo le va, Hugh, cómo anda, qué está viendo para... O sea, yo no tengo... Ahora, como manejo despacito, sé que hay algunos locos que andan por la ciudad. A mí no me calientan y jamás voy a picar a uno que me pone cara. Pongo cara, le pongo cara de que no entiendo y sigo. Y lo mismo, no voy más al fútbol. Y yo me sentaba en la Colombes con mis hermanos y mis primos y los amigos míos del colegio que habían hinchas de Peñarol, de Nacional y de Fénix, como yo. Jamás en la vida tuvimos ningún incidente. Ahora tiene que poner pulmones, poner 3.000 empleados. No pueden ir. En algunos lugares hemos aflojado las En algún momento lo podrán ver. Decime la se verdad, podrá trabajar en serio en el tema. Si yo digo ahora una todos cosa... los ámbitos distintos. Hablamos de tránsito, hablamos de fútbol, hablamos de la familia. Lo doméstico y lo vecindario. Digo una cosa ahora, seguramente mecanismo de resolución van a de decir que yo conflicto. estoy loco, ¿no? De cualquier manera, la historia del planeta, vamos a decir, esta es la época de paz más larga de la historia. Absolutamente, ese es el... Más larga de la historia. Esa es Hay la tesis guerrita, de hay Pinker. guerra. Sí, pero Sácame a Medio Oriente, ¿no? Decirle a Gaza. no, incluido Medio Oriente. Récord de niños mutilados. Escuchaba hoy informe de la que ONU. vaciaron el planeta. En Medio Oriente no se mataban tanto y no se tiraban tantas bombas a lo largo de todo el siglo XX. O sea, estamos en el peor momento. En Medio Oriente. Por eso digo, te saco Medio Oriente como humanidad. Como Se humanidad, tira la bomba y está Pero el escudo. el planeta, Europa se vació 2 o 3 veces de gente en menos de 100 años. Sí. Porque murieron todos los hombres en las guerras. Y sí, Fue en el devastada Paraguay, 3 veces. Me dejan poner unas flores. Todo el planeta sufrió esa ¿Me guerra. dejan todo el tirar planeta unas sufrió. flores para alegrar, vos dijiste que dicen, no. el momento? Les voy a tirar con unas flores, porque hay regalos que dicen más que 1000 palabras. Regala emociones a través de flores.